Hola, buenos días, ¿cómo están? Aquí nuevamente una semana más. Por algunos días no nos hemos visto, pero aquí estamos. Muchas veces me pregunto por qué lo hago. No tengo la obligación, no tengo ninguna responsabilidad. ¿Por qué sigo grabando prédicas todas las semanas que puedo, que estoy en Lima? Y la razón creo que la tiene Pablo, porque me es impuesta necesidad y hay de mí si no lo hago, ¿no? Yo soy maestra, yo enseño, y si un maestro deja de enseñar, pues está frito, ¿no? Exactamente, está frito. Así es que entremos pues a Isaías capítulo 28. Hay algunos capítulos o hay algunos textos que son complicados, que son difíciles, que realmente uno los lee porque están, ¿no? Pero sacarle el jugo, la sustancia, entenderlo, saber exactamente o más o menos de qué se trata, es difícil, es complicado. E inclusive ayudándote con diccionarios bíblicos, ¿no? Con otros libros, otros comentarios, se hace un poco difícil. Así que no te frustres, no te vayas a sentir mal si lees algo y dices, bueno, ¿y con qué me quedo, no? Tú sabes que Dios es tan bueno que siempre un texto, una palabra, una frase te queda y te alimenta, pero provechísimamente bien. Pero mejor entender todo lo máximo que se pueda, ¿no? Y no solamente entenderlo acá, sino procesarlo aquí, que es lo más importante. Entonces Isaías 28 empieza diciendo, ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín y de la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. ¿Qué corno quiere decir? ¿De qué está hablando? ¿O a quién? ¿O por qué? Entonces, nuevamente, si tú eso simplemente es, bueno, es un castigo de Dios para Efraín. Ya en estos tiempos Israel estaba dividida, ya se había partido. El Israel del norte con la capital Samaria y usualmente se lo conoce como Efraín. Y el Israel del sur, cuya capital era Jerusalén, que se le conoce como Judá. Faltaban muy poquitos años para que los 10 tribus del norte sean llevadas por los asirios. Aproximadamente se cree que faltaban unos 3 años para que desaparezca el 80% del país. Imagínense que te digan solamente va a quedar Tacna, Moquegua y un poquito de Puno. Todo lo demás va a desaparecer. Se lo van a llevar y nunca más van a volver. Es grosso. ¿Cómo estaríamos nosotros si nos dan una noticia así? Creo que estaríamos masticando clavos, ¿no? Tirados en el piso, rogando misericordia de Dios. Pues bien, ellos no. El reino del norte, Efraín, estaban felices y contentos pensando que a ellos no les iba a pasar nada. Y aparentemente esta gente era dada al alcohol, al vino. Por eso es que mencionan, fíjate, los ebrios de Efraín, los aturdidos del vino. Una manera bonita de decirles borrachos. Así es la Biblia. La bella y orgullosa Samaria caería en manos de los asirios. ¿Y por qué ellos no se estaban preocupando? Antes de continuar, por supuesto, mi presentación oficial a mi querido Mate. ¿Por qué ellos no se estaban preocupando? O sea, ¿qué pensaban? Que esta palabra que Dios les mandaba era un chiste, una broma, algo que nunca iba a pasar, un solamente un amedrentarlos, una amenaza que no tenía ningún sustento. ¿Qué pensaban? ¿Por qué estaban en esas condiciones tan indiferentes? Versículo 2 dice, he aquí Jehová tiene uno que es fuerte y poderoso, como turbión de granizo y como torbellino trastornador, como ímpetu de recias aguas que inundan, con fuerza derriba a tierra. Con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. Nuevamente les dice borrachos. ¿De quién está hablando en el versículo 2? De los asirios.
Asiria tenía un ejército que era una máquina, conocida muchos años después, también parecido a los romanos. Eran una máquina demoledora, donde ellos pasaban, fíjate cómo lo dice, fuerte, poderoso, como turbión de granizo, como torbellino trastornador, como ímpetu de recias aguas, que con su fuerza todo lo derriba y lo inunda. El ejército asirio se estaba refiriendo a ellos. Ellos vendrían contra el reino del norte, contra Efraín. ¿Y Efraín qué hacía? Parece que estaban de jolgorio. Serán pisoteados la corona de soberbia. Nuevamente hay un elemento en común que vemos en todos los lugares que recibieron palabra de juicio. Soberbia, orgullo, altivez, indiferencia. Nuevamente es una característica con la cual te ganas una buena reprimenda de Dios. Bajo este antiguo pacto, un castigo fuertísimo, fuertísimo. Se los iban a llevar cautivos y nunca más iban a regresar. Fuertísimo el castigo. Versículo 4. Y será la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil, como la fruta temprana, la primera del verano, la cual apenas la ve el que la mira y se la traga tan luego como la tiene en su mano. Esta belleza que era Samaria, este lugar tan fértil, tan próspero, porque eran los famosísimos valles del norte, mucho más fértiles que el sur Judá, que era más montañosa, eran más ganaderos, estos eran más agrícolas. Y dice que ellos eran tan espectaculares que eran como la primera fruta. ¿Viste cuando el higo en el verano, en la primavera empieza a llenarse de hojas y ese olorcito, la higuera? Y que luego cuando sale el primer higo, la breva, es como que, wow, no ves la hora de comértelo. Eso es lo mismo que les está diciendo Dios aquí. Se lo comerían como el primer fruto, se lo tragarían. Ni siquiera usa la palabra comer, ¿no? Sino que se la traga, tan luego como la tiene a mano. Palabras fuertes algunas veces, pero esto es el castellano, así es. Versículos 5 y 6, en aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo, y por espíritu de juicio al que se sienta en juicio, y por fuerzas a los que rechacen la batalla en la puerta. Palabras de esperanza. A pesar de todo lo que iba a pasar, quedaría un remanente fiel. Personas que no se dejarían llevar por la soberbia, ni por el vino, ni tampoco huirían muertos de miedo, sino que se iban a quedar ahí en la puerta luchando, defendiendo, batallando contra el enemigo. Y para esta gente dice que Dios sería su corona de gloria y diadema de hermosura. Los del norte, los samaritanos, si digo samaritanos te vas a confundir, los del reino del norte estaban muy orgullosos de la belleza que era su país, su nación, su región. Y Dios dice, estos van a ser llevados, pero se los van a tragar como nada. Pero aquel que se mantenga firme, aquel que confíe en mí, yo voy a ser su corona. Yo voy a ser la razón por la cual ellos se jacten. Qué precioso, qué lindo la palabra de esperanza que Dios les da, ¿no? A los del norte que se portan mal, castigo. A los del sur que se porten bien, premio. Versículo 7. Pero también estos cerraron con el vino. Parece que los del sur también se habían contagiado de los del norte. Y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra. Fueron trastornados por el vino. Se aturdieron con la sidra. Erraron en la visión, tropezaron en el juicio. ¿Por qué se nos pregunta a los cristianos muchísimas veces cuál es el motivo por el cual muchos cristianos no toman? No digo que esté prohibido, no me voy a poner ahora en legalista, que si está bien tomar alcohol o no tomar alcohol. Creo que eso es un tema absolutamente personal. Cada persona lo decide y por supuesto que tiene que ver muchísimo con el dominio propio, no solamente con el alcohol, con la comida y con el deporte y con la juerga y con el trabajo y con la tecnología. En todo uno tiene que tener dominio propio, saber cuándo parar, saber cuándo decir que sí, cuándo decir que no. Acá parece que
hasta las autoridades eran personas tan dadas al alcohol que no tenían la lucidez necesaria para estar atentos a los mensajes divinos. Y fíjate que está hablando del sacerdote, del profeta, que se aturdieron y no tuvieron la capacidad de entender el mensaje de Dios. Y el mensaje de Dios en estos tiempos serán, por favor, los asirios vienen contra ustedes, estén atentos, no se duerman. Judá también se equivoca, dice, porque Judá también se está dando al vino. Qué pena, ¿no? Qué tristeza. Versículo 8, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. Es una metáfora asquerosa, por cierto, porque no hay nada más asqueroso que el vómito, donde dice, prácticamente no hay personas que no estén en esta condición, que se hayan dado tanto al vino y a la sidra, que ya están embotados y entontecidos. ¿Quién sabe? Porque había demasiada abundancia, o quién sabe porque querían adormecer su conciencia. No lo sabemos. Versículo 9. ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Nuevamente es un sarcasmo. ¿Con quién vamos a hablar? ¿Con quién vamos a dialogar? ¿Quién es la persona que tiene entendimiento? ¿Los bebés recién nacidos? ¿Los bebés que aún están mamando? Teniendo en cuenta que en Israel a los niños se les destetaba a los 3 años aproximadamente. Entonces, ¿a quién? O sea, no hay un adulto responsable, entonces vamos a buscar bebés, pues. De pronto los bebés hagan más caso. Versículo 10, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón sobre tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. ¿Sabes qué? Vamos a tener que empezar con el ABC. Vamos a tener que enseñar cómo se les enseña a los bebés, a los niñitos, porque ya que el adulto está tan embobado y entontecido y pensando cosas tan fuera de lugar, bueno, empecemos con ellos, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Ya que ustedes no entienden el castellano, bueno, pues vamos a hablar en lenguas. A ver si de esa manera ustedes pueden entender. Este mismo texto lo usa San Pablo, ¿se acuerdan? Si no me equivoco, es en el libro a los Corintios. Igualito, es como que si no quieren entender en su propio idioma, bueno, vamos a usar un idioma rarazo, a ver si de alguna manera ustedes logran entender lo que le queremos decir. Les recrimina por no querer aprender, no porque no sabían, sino porque no querían aprender. Es una burla con sarcasmo. ¿No quieren escuchar hebreo? Ok, vamos a hablar en asirio. Y sabemos que la lengua asiria era una de las lenguas más complicadas que existían en aquellos tiempos, ¿no? Ahora también hay algunos idiomas que tú escuchas y dices, no caso una. Bueno, el asirio era para los hebreos igual, no entiendo nada. Y repite, es repetitivo. Esta es una enseñanza elíptica, ¿no? Va como una especie de, ¿cómo se diría? Arco. La palabra, pues, de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, bla, bla, tras bla, bla. 14. Por tanto, varones burladores que gobiernan a este pueblo que está en Jerusalén. ¿Cómo sabes que estaba hablándoles ahora a los del sur? Porque acá lo dice. Desde el versículo... desde el versículo 7 les está hablando a los del sur, hasta el versículo 6 les hablaba a los del norte. Varones burladores que gobiernan a este pueblo que está en Jerusalén. Oigan la palabra de Dios. Tengo alergia a la nariz con tanta mascarilla. Por cuanto han dicho, pacto tenemos hecho con la muerte e hicimos convenio con el Seol, cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Por tanto, Jehová el Señor dice así, ¿por qué los del norte estaban tan confiados? ¿Por qué estaban tan indiferentes al peligro que se les venía encima? Porque habían hecho un pacto con un ídolo, con una ideología, con una mentalidad, con la muerte.
no nos va a pasar nada. Y sabemos que esto de acá no es chiste. Hay mucha gente que hace pactos con entes espirituales que no son de parte de Dios. Y sabemos que no existe un solo ente que no venga de la mano de Dios que te ofrezca nada gratis. Después te lo cobran y muchas veces el precio es tu propia alma, tu propia vida, incluso tu salud, tu familia, tu estabilidad, tu paz mental, tu alma. Y eso es lo que están diciendo acá. Del versículo 14 al 22, el profeta les hace ver que ningún pacto les iba a servir contra el asirio. Y eso lo sabemos por historia. Cuando los asirios vienen, arrasan y se llevan todo por delante. Lo único que dejan es a la gente pobre para que no quede completamente descampado y las fieras se apoderen de ese territorio. Dejan a gente que les será inservible, descartable prácticamente para ellos. Y esto es lo que les está diciendo. Ustedes piensan que al hacer ese pacto, nada les va a pasar. Y el Señor les dice, versículo 16, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. ¿De quién está hablando? Por supuestísimamente, del Señor Jesucristo. Esta es una palabra profética mesiánica. Les está diciendo, no se hagan drama. Claro, esto estaba sucediendo, iba a suceder en el 722, cuando Israel del norte fue llevado cautivo. Y obviamente faltaban todos esos años para que venga Jesús. Pero es palabra, y la palabra de Dios se cumple. En su tiempo, en su momento, según la bendita sabiduría de Dios se cumple. Versículo 17, y ajustaré el juicio a cordel, y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo, y será anulado su pacto con la muerte, y su convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, serán de él pisoteados. El turbión del azote se refiere a los asirios. Cuando ellos vengan contra ustedes, no hay pacto que les sirva. Lo que ustedes hayan hecho pensando que los iba a guardar y a proteger, no va a servir de nada. Serán pisoteados. Luego que comience a pasar, Él los arrebatará, porque de mañana en mañana pasará, de día y de noche, y será ciertamente espanto el entender lo oído. Les iban a hacer sitio, los iban a sitiar, no recuerdo cuánto tiempo los sitian, pero era una manera de rodear una ciudad cortándoles todo suministro de alimento y de agua. Entonces, a la larga, esa ciudad tenía que caer porque la gente empezaba a comerse a sus propios hijos y a beber sus propios orines en la desesperación. La cama será corta para poder estirarse y la manta estrecha para poder envolverse. No van a tener paz, no van a estar tranquilos, van a estar recontra archimal. Porque Jehová se levantará como en el monte Perasim, como en el valle de Gabaón. Son lugares donde Dios hizo milagros. Y les está diciendo, por favor, dense cuenta, vuélvanse al único, poderoso, capaz. En el valle de Gabaón, ¿qué hizo? Detuvo el sol. Josué estaba luchando y necesitaba día. ¿Y qué hizo Dios? Le alargó el día. Influyó en medio de las leyes de la naturaleza, porque eso es un milagro. Cuando Dios se mete en lo que es natural y dice, no hay forma, se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Dios las cosas que hace, las hace cuando quiere, porque quiere y como a Él le parece. Entonces, si Dios no sana a alguien, ¿qué quiere decir? ¿Que lo está castigando, que lo odia, que no es parte de su rebaño? No, no, señores. Yo aprendí hace muchos años a no cuestionar las formas y los modos de Dios. Y te aconsejaría que hagas lo mismo. Entonces, que dejo de pensar, me saco la cabeza y la pongo en remojo un rato, mi cerebro que lo pongo en modo avión. No, charla con Dios, conversa con Dios, pero cuidado con llenarte de resentimiento.
Cuidado con decir, Dios no me ayudó esa vez, Dios no sanó a mi pariente, Dios no me sacó del problema en el atolladero en el que estaba. Cuídate de llenarte de resentimientos y de hacer preguntas. Cristo tiene respuestas, siempre tiene respuestas. Tienes que aprender a escuchar esas respuestas. Los versículos 17 y 18 está hablando a 3 tiempos. Como yo lo he dicho muchas veces, estos textos pueden ser para ese momento histórico en el que los asirios estaban viniendo contra Israel, para ese momento, pero también, según el versículo 16, tiempos mesiánicos, para cuando aparezca Jesús, 700 y pico de años iba a suceder esto. Y también en un tercer tiempo para el fin de los tiempos, no para los tiempos finales. También perfectamente puede calzar en cualquiera de los 3 tiempos, o en todos los 3 tiempos. No necesariamente en uno, podría ser en los 3. El versículo 22 habla como de una destrucción. Dice, ahora pues no se burlen para que no se aprieten más sus ataduras, porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra he oído del Señor Jehová de los ejércitos. El fin del mundo, está hablándoles a esta gente que le importaba el fin del mundo. El fin de su mundo, ahí yo más me inclino. El fin del mundo de estas personas. Eso sí, acuérdense que en la traducción muchas veces las palabras no digo que se pierden, pero se cambian. Y muchas veces quitan el sentido propio de lo que quiere decir. Venía destrucción para la gente de este mundo, sí. En 3 años iban a desaparecer y nunca más volverían. Vaya, si no es una desaparición horrorosa. Del versículo 23 al 29 habla en parábola. Estén atentos y oigan mi voz. Atiendan y oigan mi dicho. El que ara para sembrar, arará todo el día, romperá y quebrará los terrones de la tierra. Cuando ha igualado su superficie, no derrama el eneldo, siembra el comino, pone el trigo en hileras y la cebada en el lugar señalado y la avena en su borde apropiado, porque su Dios le instruye y le enseña lo recto. Si tú has leído alguna vez este capítulo sin entender exactamente de qué se hablaba, probablemente te has quedado con este versículo para ti, amén de algún otro que también es preciosísimo. Mi favorito es el 16, cuando habla de el fundamento y la roca, la piedra probada, angular, preciosa y estable. Esa es mi favorita. Pero acá hay un texto espectacular, porque su Dios le instruye y le enseña lo correcto. Hay muchísimas cosas que no sabemos, no entendemos, pero para eso está el Espíritu Santo morando dentro nuestro, para guiarnos, para enseñarnos, para mostrarnos, para advertirnos, para abrirnos los ojos. Para eso está. Hay un montón de cosas que tú no sabes, pregunta, como dice Santiago. El que tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, que no te va a decir, uy, ayer me pediste lo mismo, ¿cuántas veces me vas a pedir lo mismo? Me tienes cansado pidiendo lo mismo. Ese no es Dios. Dios no se cansa, no se irrita, no se aburre, no se rinde contigo. Me encanta ese texto. Y dice, el eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el comino se pasa rueda de carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara. El grano se trilla, pero no lo trillará para siempre, ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. Cada cosa tiene su forma. No podemos meter a Dios en una caja, en un molde, en una manera de obrar. Si hay 7,000 millones de habitantes en esta tierra, pues hay 7,000 millones de formas en las que Dios actúa, porque cada persona, aunque sean gemelos, es diferente. Es diferente. Fíjate las huellas dactilares. Cada persona es completamente diferente. Y Dios que te hizo, te formó los rulitos, te hizo tu pelito lacio, te hizo tus onditas, te puso los ojitos para arriba, para abajo, estirados, no estirados, grandes, chiquitos. Cada detalle
Dios lo hizo contigo. Si con estas plantas les está mostrando a los agricultores cómo tienen que hacer con cada una, les ha dado esa sabiduría de campo, de tierra, que para mí es la sabiduría más ancestral que puede haber, la más perfecta, la más pura. Nadie puede vivir sin las cosas del campo. Las necesitamos para subsistir. Entonces, ¿por qué te piensas tú que Dios no podría ayudar en tu necesidad, en lo que tú estás pensando, buscando, soñando, anhelando? Nuestro Dios es espectacular. Es Dios quien enseña y da sabiduría a cada persona. Y finalmente el versículo 29. También esto salió de Jehová de los ejércitos, para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Ese es nuestro Dios, que todo lo hace perfecto, que todo lo hace en su tiempo, de una manera que es lo que tú necesitas. Muchas veces Dios no te da lo que tú quieres, pero siempre te va a dar lo que tú necesitas en su tiempo, porque hay un tiempo para todo. Eso lo dijo el sabio rey Salomón. Y tenemos que tenemos que aprender a aplicar esto para nuestras vidas. ¿Qué es lo que Dios me quiere decir a mí? Tú has leído este texto ahora, ¿no? Este capítulo. Ok, yo te hago una pregunta ahorita. ¿Qué hay para ti? ¿Cuál es la enseñanza que tú sacas? ¿Qué es algo de lo que yo he dicho o de lo que has leído que te ha quedado impregnado en tu alma? Una frase, una palabra. ¿Qué cosa? La piedra preciosa, un tiempo para cada cosa. Dios da sabiduría. No hay pacto que te sirva que no sea un pacto con Dios, que es el único pacto eterno y perfecto, etc., etc., etc. Ahí te dejo la tarea. Señor amado, gracias por tu palabra, te bendigo, eres grande, precioso, poderoso. Oro por mi patria, Señor, oramos todos juntos. Gracias, sabiduría, entendimiento, para que esta nación tan bella y maravillosa no caiga en manos de personas que lo único que quieren es destruirla. Temor de Dios sobre ellos. Oramos por salud para nuestra patria y para el mundo entero. Salud, sabiduría para cada persona. Trabajo, provisión. En el nombre de Jesús. Amén. Ha sido lindo estar contigo. Nos estamos viendo en cualquier momento. Un beso grande y que tengas una bella semana. Chao.